Hola chicos y bienvenidos a Telehistoria. Hoy terminamos el bloque 11 dedicado al franquismo. Para terminar con este bloque tenemos que hablar de los grupos de oposición política al franquismo durante las diferentes etapas que este pervivió en España. Comenzamos. A la hora de estudiar los grupos de oposición al franquismo vamos a hacer una división en dos grandes etapas. La primera va a ser los años 40 y los años 50 y luego vamos a ver los años 60, los años 70 y hasta 1975 cuando muere el dictador. Comenzamos, por tanto, con esta primera etapa, que serían los años 40 y los años 50, en la cual la oposición al régimen brilla por su debilidad. ¿Por qué? Por una parte porque ellos son débiles y por otra parte porque el aparato represivo del sistema franquista es tremendo. ¿Qué he dicho? Me parece que te estás equivocando, ¿eh? Mira, me voy a marchar. Pero porque yo quiero, ¿eh? Para intentar dar un carácter legal a esta represión bestial que lleva a cabo el franquismo cuando termina la guerra, van a aprobar una serie de leyes, pero son leyes hechas a la medida del franquismo para poder quitar del medio a todo el que no les venga bien que esté. De hecho, tenemos por ejemplo la Ley de Responsabilidades Políticas del 39 que tiene carácter retroactivo y que puedes juzgar por ella a gente que hubiera apoyado a la República incluso antes de la guerra, ¿no? Por lo cual esto era tremendo. Por otra parte tenemos otras como la Ley de Supresión de la Masonería y el Comunismo o la Ley para la Seguridad del Estado. Es muy característico de los regímenes dictatoriales que intenten buscar un enemigo externo para aglutinar a toda la gente y tener a alguien contra quien protestar. En este caso, los culpables de todo era el contubernio marxista y masónico, ¿no? No lo sé, Rick, parece falso. Aparte de estas leyes, nosotros ya sabemos, porque lo hemos estudiado, que cuando ponen en marcha la dictadura van a acabar con todos los partidos políticos, a excepción de la Falange, también van a acabar con todos los sindicatos de clase y solamente van a dejar el sindicato de Falange, ¿no? Van a anular o van a disolver las cortes republicanas, van a limitar los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Individuales, como son el derecho de expresión, el derecho de reunión, el derecho de prensa, por lo cual esta represión no solamente va en contra de los que han hecho algo, sino que también lo que va a hacer es limitar que nadie pueda moverse y que nadie pueda protestar en contra del régimen. La consecuencia de todo esto, pues es que los partidos políticos opuestos al régimen, pues como puede ser el Partido Comunista, el Partido Socialista, Izquierda Republicana, desaparecen. O más bien no es que desaparezcan, sino que o siguen actuando en la clandestinidad o siguen actuando en el exilio. Pero, claro, no pueden actuar como actuaban antes de una manera legal. Además, la mayoría de sus dirigentes también se marchan al exilio, por lo cual se crea aquí un vacío de poder en estos partidos que encima han quedado en la clandestinidad. Por otra parte, miles de personas son juzgadas y condenadas por sus ideas políticas o simplemente por haber votado o apoyado a la República. Por lo cual tenemos una primera etapa muy condicionada por la derrota de la República y la represión tremenda que lleva a cabo el franquismo cuando termina la guerra. Como os he dicho, la oposición política o bien acaba en el extranjero en el exilio, o bien acaba en la cárcel a través de todas estas leyes que se saca de la manga Franco, o acaba en la clandestinidad. Sea como sea, acaban con una capacidad de actuación prácticamente nula, mínima. Dentro de esta oposición débil podemos distinguir
tres grandes grupos de oposición. La primera sería la oposición republicana en el exilio. La segunda sería la oposición en el interior, que tenemos una oposición armada, podríamos decir, que son los maquis, que ahora hablaremos de ellos, y por otro lado tenemos las huelgas y protestas, que en este momento no son demasiado fuertes. Y por último tenemos un gran foco de oposición que lo representan los monárquicos, todos aquellos que quieren que Franco se eche a un lado y que dé paso a la monarquía. Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley. A. La oposición republicana en el exilio. El gobierno republicano va a seguir en el exilio después de la guerra. De hecho, se crea en 1945 un gobierno en el exilio y se mantiene hasta 1977. Muchos de los dirigentes y muchos diputados y muchas gentes de izquierdas de la República se exilian, muchos a México y otros a Francia como hazaña. Sin embargo, aunque sigan con este gobierno en el exilio y sigan emprendiendo acciones, la desunión entre ellos es tremenda, por lo cual no pueden hacer un frente común, ni se pueden entender ni entre ellos ni con las potencias aliadas en el contexto de la Segunda Guerra Mundial para poder hacer de verdad presión para acabar con el régimen franquista en España e instaurar una democracia de nuevo. Al principio, por el contexto internacional dentro de la Segunda Guerra Mundial y la previsible victoria de los aliados, piensan que la república y la democracia va a volver pronto a España, pero luego verán con el desarrollo de los acontecimientos que esto no va a ser así, por lo menos a corto plazo, e irán perdiendo la esperanza de volver a España. This is the end, my only friend, the end. B. La oposición interior. Como os he dicho, por una parte tenemos las guerrillas antifranquistas que están en el interior. Son los llamados maquis, son guerrilleros que se echan al monte y que se niegan a terminar con la lucha armada. Llevan a cabo acciones aisladas y los que les persiguen van a ser la Guardia Civil, porque esto suele ser en el entorno rural. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los comunistas intentan una invasión del país por el Valle de Arán, pensando que cuando la gente viera que había un intento de invasión se iban a levantar en contra del franquismo. Pero esto no es así, la gente no les ayuda, o por lo menos no se produce una revolución como ellos pensaban que se iba a producir. La gente permanece callada, permanece inmóvil y el franquismo puede desarticular esta rebelión fácilmente. Así, a partir de 1947, la acción guerrillera decae mucho en España, aunque sí que se mantiene un poco con focos aislados durante los años 50, en el Pirineo catalán o en las montañas cántabras. Por otra parte, tenemos el movimiento huelguista y de protestas. Antes de todo hay que decir que las huelgas estaban prohibidas en España. Aún así, en los grandes núcleos industriales como Cataluña y País Vasco sí que se van a producir huelgas con cierta frecuencia. Se producen por cuestiones fundamentalmente laborales, por las condiciones de trabajo tan malas y los salarios tan malos que hay en la posguerra. Y además, muchas veces hacen como una especie de huelgas encubiertas, por ejemplo, no tomar el transporte público, etcétera, porque una huelga como tal era difícil de hacerla sin tener que afrontar una represión bestial. Aunque los promotores de estas huelgas querían, ¿no?, la revolución y que la gente se levantase contra Franco, esto no se va a producir. La gente no está por la labor, bien por miedo, bien por acomodamiento o bien por lo que fuera, pero no se va a producir una rebelión. Y la represión franquista va a actuar perfectamente y va a permitir que los altercados no vayan a más. Las protestas se hacen más importantes a partir de 1956. Además, empezamos a ver disturbios en el entorno de la universidad, que va a ser una constante a partir de ahora. Y huelgas, pues como os he dicho, en la cuenca minera y en las zonas más industrializadas de España. Aunque son reprimidos con facilidad y con mucha dureza, tenemos que ver esto como el germen de una incipiente oposición interior que cada vez se irá haciendo más grande y más importante. Como os he dicho al principio, el tercer foco de resistencia o de oposición al franquismo en esta primera fase va a ser la de los monárquicos que quieren que vuelva la monarquía a España en la figura de Don Juan de Borbón, el hijo de Alfonso XIII. Don Juan de Borbón,
había estado a favor del franquismo y durante la Guerra Civil intentó 2 veces unirse al ejército de Franco, pero Franco no le dejó, no se iba a dejar quitar el protagonismo, ¿no? Tras la abdicación de su padre en el 41, don Juan de Borbón va a intentar por todos los medios que se restablezca la monarquía en España en su persona. Y lo que es más discutible o más criticable de él es que no va a tener un comportamiento siempre igual, sino que según cómo vayan los acontecimientos va a arrimar el ascua a su sardina y va a ir cambiando de parecer y de opinar. De hecho, ya os digo que comenzó apoyando tanto a Franco como los principios totalitarios de su movimiento. A partir del 41, los generales monárquicos empiezan a decirle a Franco: oye, que esto se supone que iba a ser transitorio, tendrás que ir pensando en dar paso a la monarquía. Pero se reúnen con él, tienen discusiones, pero lo único que consiguen es nada, que se enemiste Franco con ellos y que poco a poco a todos estos militares que están en contra de él o que quieren que restablezca la monarquía, se les va quitando del medio y va depurando el ejército hasta que todos los cargos sean completamente fieles y seguidores de su política. Por otra parte, en las cortes que crea Franco, estas cortes franquistas que ya sabéis que eran también una operación de maquillaje fenomenal, algunos procuradores se lían la manta a la cabeza y le dirigen a un escrito a Franco en el que le dicen de manera muy laudatoria y con todos los algodones que pudieran poner que, oye, que podía restaurar la monarquía, ¿no? El resultado de todo esto, Franco coge, les destituye a todos y a los que han hecho la carta les detiene o les destierra. Por lo cual, los resultados de estas primeras iniciativas para poner en el trono a don Juan son catastróficas. Este es tonto. Señoras y señores, este tío es imbécil. En 1945... don Juan ve que los aliados van a ganar la Segunda Guerra Mundial y dice, pues esta es la mía, porque seguro que cuando terminen, como Franco ha tenido tantas implicaciones con Hitler, pues van a intentar acabar o van a acabar con el régimen dictatorial que hay en España, sería lo lógico. Sí, claro. Muy bien, dice, pues ya está, me voy a poner del lado de los ingleses y va a intentar hacerse amigo de estas potencias aliadas. ¿Cómo? Publica el manifiesto de Lausana. Lausana es una ciudad suiza donde él estaba viviendo en este momento, en el cual rompe con el franquismo, les acusa ahora de ser totalitarios y de no estar a la altura del futuro democrático que va a haber en Europa después de la guerra, cuando ya sabemos que él había apoyado este régimen totalitario y esta forma política que estaba estableciendo Franco en España, ¿no? Pues ahora ya no le gusta y ahora la critica. Venga, vámonos chicos, estáis todos invitados a la fiesta de la locura. ¡Vámonos! ¡Ahí, venga! Y además le dice a Franco que asuma su fracaso y que le dé paso a él para establecer una monarquía democrática y constitucional, cuando él no había apoyado ni el constitucionalismo ni mucho menos la democracia en España. Más falso que un euro con la cara de Popeye. Aparte de quedar como un falso, le sale el tiro por la culata porque al final los aliados, aunque sí que presionan a Franco como hemos visto y le aíslan internacionalmente, no llevan a cabo una intervención armada contra Franco o no aprietan tanto la cuerda o la soga como para ahogar a Franco y hacerle que desista y que dé paso a la monarquía. Por lo cual, don Juan se queda compuesto y sin novia, es decir, sigue sin el trono español y además ahora está enfrentado con Franco, que para muchos en este momento dice, tú no vas a ser rey de España mientras yo viva y después tampoco. Por su parte, Franco, ya sabéis, especialista en dar una de cal y una de arena y no casarse con nadie y dar un poquito a unos y un poquito a otros para que todos estén medianamente contentos, va a intentar contentar un poco a los monárquicos con la ley de sucesión del 47, en la cual declara a España como reino y crea un consejo de regencia.
Don Juan, en esta situación, ante esta gran cagada que se ha montado, ¿no? Podríamos decir, hablando mal, lo que va a hacer es cambiar de nuevo de táctica y volver a intentar acercarse a Franco. El fruto de este acercamiento va a ser una entrevista que tienen entre ambas personas en el yate de Franco, el Azor, en la cual van a pactar que Juan Carlos, el príncipe, estudie en España, ya que en algún momento sería rey de España, que lo normal es que estudie en España. Por lo cual, en una sola página hemos tenido 2 cambios de rumbo de Don Juan de Borbón. ¡Ahí está! Increíble. Segunda etapa, los años 60 y los años 70. Ya sabéis que esto coincide con una apertura del régimen al exterior, y esto provoca que los españoles, cuando ven lo que hay en el exterior, digan: oye, nosotros también queremos tener las libertades que tienen en el resto de Europa, lo que va a hacer que la oposición al régimen no haga sino crecer, crecer y crecer hasta el fin del mismo. Por una parte, aumenta la conflictividad laboral, hay más huelgas, pero lo realmente importante es que a las reivindicaciones de carácter estrictamente profesional, los salarios, las condiciones de trabajo, se van incluyendo cada vez más reivindicaciones políticas, como el derecho de la huelga mismo, o de manifestación, o de libre sindicación, que puedan tener sus propios sindicatos, ¿vale? Por otra parte, la agitación universitaria, como os dije, va en aumento y en aumento. Las protestas, por ejemplo, del 65 ya van a ser muy importantes y va a haber una represión contra ellos tremenda, quitando a los profesores que las han incitado del medio, con expedientes disciplinarios, con policía en las facultades, etc. Por otra parte, pasa lo que nadie podría pensar hasta este momento. La Iglesia va a empezar a enfrentarse con el franquismo. A partir del Concilio Vaticano II, que renueva la Iglesia por dentro, o eso pretende, la Iglesia se va distanciando del régimen y algunos sacerdotes y obispos le van a criticar a Franco, van a criticar la violencia contra los opositores políticos, la falta de libertad, el mismo apoyo que han tenido muchos eclesiásticos y la Iglesia en general hacia este régimen dictatorial. Por otra parte, aparecen los llamados curas obreros, que van a colaborar cuando no se van a afiliar a partidos y a sindicatos clandestinos como Comisiones Obreras o el Partido Comunista, y además van a abrir sus iglesias y van a ayudar a todas estas gentes que están protestando y actuando contra el régimen. Todo ello va a provocar que comiencen los incidentes entre el franquismo y la Iglesia. De hecho, en los 70 llega a tal magnitud que incluso la Iglesia le amenaza con excomulgarle a Franco. Franco, que había sido, ya sabéis, el cruzado del cristianismo y al que le habían puesto un montonazo de flores, ahora en los 70 le amenazan con excomulgarle. ¡Imposible! ¡Imposible! Seguimos con más problemas. El contubernio de Múnich. El contubernio de Múnich, que llamó así el franquismo, fue una reunión que tiene lugar en Múnich, Alemania, en el 62, de políticos españoles, tanto que estaban en el exilio como que estaban en España. Se reúnen ahí para pedir la democratización de España y que ésta ingrese en la Comunidad Económica Europea. Esto, como podréis comprender, no sienta nada bien a Franco y dice que esto es un contubernio, una conspiración que lo único que intenta es fastidiar a los españoles, y lo que hace es que destierra o encarcela a los participantes que habían ido desde España a Alemania cuando vuelven. Por otra parte, la actuación de grupos políticos, sindicales, etcétera, cada vez es mayor. Aunque estén en la clandestinidad, cada vez se van envalentonando más y van desarrollando una labor de oposición al régimen cada vez mayor. Por si todo esto es poco, tenemos que incluir una mayor actividad del terrorismo en España, de grupos como el Grapo, la ETA o el FRAP, que ya sabéis que va a llevar a unas situaciones límite, por ejemplo, con las condenas y la nueva ley antiterrorista.
Como os digo, a medida que la oposición crece, el régimen, lejos de intentar renovarse para contentar a la gente, lo que hace es endurecer cada vez más la represión, por lo cual se producen unos enfrentamientos cada vez más tremendos que van a llamar la atención incluso internacionalmente. Las ejecuciones que os acabo de decir de la última fase del franquismo se van a convertir en escándalos internacionales, van a debilitar mucho al régimen y van a contribuir en mucho a que tras la muerte de Franco muera este régimen y aparezca en España al fin la democracia real. Con esto habríamos terminado este bloque dedicado al franquismo y ya el siguiente estándar estaremos hablando de la transición democrática en España. Espero que os haya gustado, os espero en el siguiente vídeo y nada más que deciros. Adiós.